¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos estado platicando con ustedes en nuestros diferentes espacios del fallecimiento de Francisco, el Papa Francisco, y todo lo que esto acarrea en materia geopolítica, pero también, por supuesto, de quién fue el Papa Francisco. Y voy a profundizar el tema con mi querido y admirado Federico Bonazo, a quien lo molestamos. Le dijimos, Fede, ven acá, échanos la mano con la opinión y le agradezco profundamente que nos acompañe. ¿Qué, Federico? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, no es molestia alguna, al contrario, qué bueno que podamos reflexionar juntos sobre una figura sin duda importante y que, si lo miras desde una perspectiva, no alteró muchas de las doctrinas, prejuicios y dogmas con los que se sostiene la Iglesia Católica, pero si lo miras desde otra, realmente casi se podría hablar de un papa revolucionario, casi. Oye, este punto que acabas con el que estás entrando, Fede, para profundizarlo, ¿por qué esas dos visiones? Es decir, porque lo he escuchado mucho durante todas estas horas, voces que dicen radicalizó a la iglesia, criticó al neoliberalismo, le dio más papel a la mujer, se acercó a la comunidad LGTB. Otras voces que dicen no fue suficiente, sí, denunció la pederastia, pero no fue sobre ellos como tendría que haber ido. En fin, ¿por qué esta situación ahorita que planteas de esa manera tan inteligente que es tu característica, las dos visiones alrededor de una misma persona? Porque el mundo, creo que siempre ha sido así, pero me atrevo a hipotetizar que estamos en una época particularmente binaria, particularmente maniquea, en la cual ya no hay sofisticación ideológica. Sí la hay, pero no está en la discusión pública y se rige por el todo o nada. El Papa era totalmente, como llegó a decir ese esperpento que tiene la banda presidencial en la Argentina, Javier Milei. No hay que olvidar nunca que Javier Milei, en una entrevista hace un par de años, declaró que el Papa era el representante del maligno en la tierra y que este era un hombre que hablaba de justicia social cuando la justicia social es un disparate, que era un comunista, en fin, una serie de imbecilidades importantes, pero que reproducidas por un líder como él y por los medios que le dan cabida a los líderes como él, pues genera opinión pública que considera eso. Si tú ves hoy la respuesta de la prensa conservadora en España, en Italia, en Argentina menos porque hay ahí una sensación de vínculo nacional, pero también ocurre. En México, en todos lados te das cuenta de que era un papa muy poco querido por lo que son las élites conservadoras del mundo, porque vino, según ellos, era un apóstata, casi muy parecido. No lo habrán dicho tan abierta y directamente como Milei, otros sí, pero la mayoría lo cayó, pero lo pensaba. Y la prensa corporativa que estos tipos manejan, que estas élites conservadoras manejan, lo está demostrando cuando tú la analizas. Desde el punto de vista de ellos, como era un papa que visitó a Fidel Castro, era un papa que hablaba de que las mujeres tenían que adquirir poder en la iglesia, que un papa que dijo muy claramente quién soy yo para expulsar a nadie de la iglesia. Dios es un padre bondadoso y compasivo y tiene que recibir tanto a los homosexuales como, o sea, eso dentro del seno de una de las estructuras más conservadoras y de control social más importantes que ha visto la humanidad, si no la más importante, la Iglesia Católica, es visto como una osadía, ¿no? Eh, por el otro lado, como tú muy bien señalabas en tu introducción, cuando revisamos en las cosas que no pudo o no quiso o no se le permitió hacer, como realmente revisar a fondo las estructuras de pederastia de la Iglesia Católica que fueron un poco desafiadas. Hay que recordar que el Papa también regañó al cardenal Rivera en México, que el Papa se metió con el Opus Dei, que el Papa se metió con esas estructuras de la Iglesia que también habían fomentado y que eran espacios abiertos o pretendidamente soterrados, pero con el paso de la comunicación de la evidencia, claramente lugares donde se practicaba una cultura de la pederastia, no es que eran manzanas podridas, ¿no? De un episcopado o de una iglesia que estuviera contaminada por algunos elementos corruptos o pervertidos, sino que había toda una estructura que trabajaba y que probablemente sigue trabajando en función del abuso de menores. Y el Papa lo denunció en parte, pero no pudo cambiar fundamentalmente esas estructuras. Visto desde ahí, visto desde un pensamiento más crítico de justicia, con los grupos discriminados, con las preferencias sexuales diferentes, con todos aquellos grupos, las mujeres mismas, por supuesto, incluidas en primer lugar, que la Iglesia ha mantenido siempre en la periferia, si no es que bajo una
filosofía abiertamente misógina, bueno, de allí encontrarás críticas de que este papa no hizo muchas de las cosas que debió hacer, pero en la política real, porque el cargo de papa es el cargo de un político, mucho antes que el de un líder religioso, ambas cosas, pero es un cargo político sin duda, el hombre se movió donde pudo. No hay que olvidar el discurso que él da, no sé si tú te acuerdas, en el Congreso de los Estados Unidos, donde el que era el jefe de la Cámara en ese momento se pone a llorar, que era un conservador, al que toca mucho el discurso de Bergoglio, de Francisco. Es decir, era un papa que se atrevió a intentar retribuirle a la iglesia su condición cristiana. No en balde era un jesuita. Pesó mucho este aspecto ahorita que mencionas del que era un jesuita. Y te lo quería también preguntar, porque bueno, tú eres un conocedor a fondo de ello. Esa dualidad de Francisco también en Argentina con el tema de la dictadura y todo ello. Eso es muy importante que lo menciones, porque los hombres no son perfectos, la raza humana no lo es, mucho menos los que llegan a una situación, a un lugar de poder. Para llegar a un lugar de poder tan grande como un papado, como la presidencia de un país, bueno, tienes que comprender las reglas del poder y comprenderlas significa en determinado momento tejer alianzas, moverte con ciertas maniobras que rayan lo inescrupuloso si es que eres una figura ejemplar de la política. Eh, Hay pesa sobre Bergoglio una denuncia de haber él propiciado o no evitado la captura de dos curas jesuitas en la Argentina de la dictadura militar, o en todo caso de no haber hecho demasiado por evitarla. Bergoglio se ha referido a eso y uno de los curas que lo denunciaba públicamente ha dicho que no fue denunciado, o sea que a su vez no fue víctima por culpa de una delación de Bergoglio a las autoridades militares argentinas cuando Bergoglio todavía ni siquiera era obispo de Buenos Aires, porque Bergoglio es obispo de la ciudad de Buenos Aires mucho tiempo después de la dictadura. Eh, Eso un poco se ha aclarado, aunque hay testimonios, y está el trabajo periodístico de Berbisky que señalarían algo contrario. Y está esta película de los dos papas, no sé si la recuerdas, Ujú. dirigida por Meireles, que es un director brasileño, el que hizo La Ciudad de Dios, que es un director que no tiene claramente, que más bien tiene claramente un sesgo de izquierda y de preocupación social en su cinematografía, y que yo he intentado averiguar si la película estuvo indirecta o directamente financiada por el Vaticano, porque es una película donde realmente se recupera a Bergoglio, a Francisco, de ese episodio que estamos mencionando y donde se habla de que él siempre tuvo un poco de culpa con el caso y que no pudo hacer más de lo que hizo y que en realidad sí actuó para salvar a sus compañeros jesuitas de las manos, porque la Compañía de Jesús siempre tiene un costado más rebelde, más social, ¿no? Lo ha tenido a lo largo de la historia y por tanto es una de las compañías que más molestaron a los dictadores, a los militares argentinos. En la película queda bastante bien humanizado, sin caricaturas, la figura de Bergoglio. Y yo siempre pregunté si había allí alguna maniobra para lavarle la cara al Papa financiada por el mismo Vaticano. Aparentemente no, esto sería un trabajo espontáneo, que tanto no lo sabremos jamás, del director brasileño. Pero en todo caso es un episodio que sí, al inicio de su papado, generó como un pequeño escándalo. Y ahí cuentan los rumores, Cristina Kirchner intervino muy rápidamente, que tenía cierto poder de mandato sobre el periodista Berbisky al que nos hemos referido, y le dijo, vamos para abajo a silenciar un poquito esto, porque en este momento Bergoglio es un aliado fundamental del kirchnerismo, de las causas sociales, de las reivindicaciones de la justicia, y su papado va a ser fundamental en un mundo polarizado entre una ultraderecha muy radical y por primera vez en la historia, o no si primera, pero sí en la historia moderna, un papa, digo, está la figura de Paulo VI también, un papa que propone realmente recuperar cierta doctrina cristiana, ¿no? Que habla de una iglesia que él en un momento declara, ojalá haya una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y lo quiso llevar a cabo, esto ya lo hemos dicho, en mayor o menor medida lo consiguió. Una iglesia para los pobres. Uno implicaría de inmediato, por supuesto, enfrentarte a un sistema
como tal, que lo hizo sobre todo en las encíclicas de Laudato, ¿no? En una de ellas, donde cuestiona a las empresas por el tema del cambio climático. Hay otra que seguramente tú lo sabes mejor que yo, en donde cuestiona esta cultura del desecho, la cultura presente del descarte, ¿no? En un momento dado de lo fácil que descartamos a los seres humanos y vuelve a poner el dedo sobre el tema del neoliberalismo. Y aquí entra también esta duda que dio Federico en torno a Francisco, eh, y el papel que le tocó jugar en esta época. ¿Era el Papa para esta época del mundo? Su fallecimiento en el momento en el que está el mundo, ¿cómo crees que juegue? Porque como bien lo decías, el Vaticano, el Papa es un líder político. Lo vimos con Juan Pablo II, que influyó en la construcción del neoliberalismo de una manera contundente, persiguiendo a la teología de la liberación y demás. ¿Cómo jugaría o cómo jugó Francisco en ese marco y qué viene ahora con la muerte de Francisco en este entorno? Un papa ambientalista que le da cabida a los grupos LGTBQ, un papa que no condena la homosexualidad. Por supuesto, no se movió en el tema del aborto, ahí no se movió porque, bueno, eso hubiera sido pecado ya directamente. Pero tú sabes que la hermenéutica de la Biblia permite algún tipo de interpretación de los textos sagrados que abren un hueco, ¿no? Lo charlábamos en las narrativas del sábado pasado. Una cosa es el Nuevo Testamento, otra es el Viejo, y en el mismo Nuevo Testamento ya hay replanteos morales y éticos con respecto a la ley del talión y lo que planteaba el Antiguo Testamento. Podemos decir que un Juan Pablo II más cercano al Antiguo Testamento, un Francisco más cercano al Nuevo, mucho más cristiano. Y eso incomodó, irritó muchísimo. Se metió con el Banco Vaticano también, ¿no? Dijo, la iglesia no está para hacer negocios. ¿Qué tanto profundizó en un cambio de una institución que está, bueno, tachada de corrupción por todos los costados? No lo sabremos bien. Habría que consultarle a los expertos, ¿no? Porque el área de lo del Banco Vaticano es en sí fascinante, igual que los archivos vaticanos que tocan, ¿te acuerdas? En el Código Da Vinci, Mm. están también tocados desde la ficción literaria, pero bueno, ahí hay nutrientes. Es un papa que le da apertura a las mujeres y al rol que juega la mujer en la iglesia. Si bien no apuesta por andar designando obispas mujeres, da cargos importantes en el Vaticano a las mujeres y dice que las mujeres también pertenecen a, a- a la iglesia. En fin, es un papa, como decíamos al principio, que visto desde cierta perspectiva conservadora es casi un apóstata, un loco, un delirante, como están criticándolo hoy las voces más conservadoras ligadas a la iglesia, que dicen que era un hombre que de moral ambivalente, que no se sabía muy bien lo que quería. No, se sabía muy bien lo que quería. Era un papa que hablaba de justicia social, era un papa que hablaba de inclusión de las mujeres y los grupos discriminados de la sociedad, era un papa que denunciaba el daño que se está haciendo al medio ambiente y era un papa anticapitalista. Es más, fue un papa que el domingo pasado, estamos hablando de horas atrás, antes de fallecer, pidió el cese del fuego en Gaza y dijo que esos crímenes que estaban ocurriendo allí eran terrorismo de Estado. Es decir, un papá, sí, increíble de verlo. El mismo Juan Pablo II fue el que lo convirtió obispo. Yo creo que ahí Bergoglio disimuló muy bien y fue creciendo en poder interno en la iglesia, porque Juan Pablo II, y todos sus seguidores y el grupo que tiene todavía el Vaticano, que ha seguido mucho la figura de Juan Pablo II, un hombre profundamente conservador que si hubiera visto el papado de Francisco, hubiera podido anticipar el papado de Francisco, no hubiera permitido jamás que Bergoglio creciera en la jerarquía católica. Pues sí, y tiene algo más importante, esto de la sinodalidad, ¿no? Esto de generar estos encuentros, los sínodos, que son las consultas papales, que Juan Pablo II también dice que las utilizó, pero las utilizó mucho menos de una manera deliberativa, no generó deliberación interna sobre los grandes temas de la iglesia y cómo adaptarse a los tiempos que transcurren hoy, sino que dio la apariencia de una conversación y de una consulta. En cambio, Bergoglio no, Bergoglio hizo sínodos donde había expertos laicos, o sea, no solo participaban los personajes de la iglesia, sino que quiso consultarle al mundo secular cuáles podían ser algunos de los elementos cruciales con los cuales la iglesia creciera, se modernizara, se adaptara a los tiempos y cumpliera con una función moral fundamental cristiana, que es decir, no dejar a nadie fuera de la compasión, eh,
de Dios y fuera de la compasión que la Iglesia le debe a sus feligreses. En ese sentido, fue un papa mucho más consecuente con el cristianismo de lo que hemos visto, vamos, durante siglos. ¿Qué viene, Fede? O sea, eh, ¿qué tipo de perfil ves tú en la Iglesia Católica políticamente hablando? Ahora con un Trump que presiona, con una ultraderecha que crece, precisamente una Giorgia Meloni que gobierna Italia, sabemos la separación que hay con Vaticano, pero ¿qué viene o qué piensas tú que puede venir en el entorno de la Iglesia políticamente hablando? Mira, no soy un experto en el tema Vaticano y hay muchos que sí lo son y están ya corriendo las especulaciones. Y hay algunos que están incluso consultando la casa de apuestas de Las Vegas, que es uno de los termómetros sociales más finos que ha desarrollado nuestra sociedad moderna. Es decir, mucho Increíblemente, pero cierto. exacto. Mucho antes de fijarse en lo que dicen los corredores del Vaticano, se van, hacen un viaje, ahí googlean en Las Vegas cómo están las casas de las apuestas y hay ahí ya un abanico de nombres que empezamos a ver. Recuerda que la iglesia no puede antes de 15, 20 días hacer los nuevos concilios, cónclaves, en los cuales sale el humo blanco o el humo negro, donde se elige al papa, sino que tienen que esperar las exequias, todos los rituales y un tiempo prudente para empezar ese proceso de selección. De 2/3 se necesitan para escoger al nuevo papa. No hay ningún candidato que anime a pensar que se puede radicalizar el papado de Francisco, más bien es o hacia lo moderado o hacia gente cercana a él, o gente que recupere la visión muchísimo más conservadora, que está tan lastimada, que quedó tan herida y ofendida con el papado de Francisco. Lo que sí se puede decir es que él amplió mucho el número de los obispos, lo creció muchísimo designando el obispos, con lo cual ahora hay, digamos, como pasa con las Supremas Cortes y los presidentes, de alguna manera hay un obispado que pudiera tener cierto sesgo o haber generado mayor balance entre la postura más conservadora de la Iglesia con las posturas más progresistas, si es que la palabra progresista cabe dentro del seno de lo eclesiástico. Y en ese sentido, habría cierta, vamos a decirlo, esperanza, porque a todo el mundo le conviene un papa que piense en el planeta, en las mujeres, en los grupos discriminados y en la justicia social. A todo el mundo le conviene eso, sobre todo con el avance político de una ultraderecha neofascista como la que tenemos. Y el temor es que tipos como Trump, que ya están sugiriendo nombres para el próximo papa, puedan tener algún tipo de influencia política y esto termine en un contraste brutal de figura papal y venga a sustituir a Francisco una persona que recupere el talante ultraconservador, lo cual sería una pésima noticia en términos políticos, pero no solo políticos, morales también. Fede Bonazo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad, oye. Yo soy el agradecido, querido amigo, por charlar, porque me des espacio aquí y veremos si cuando salga el humo blanco a quién nos vamos a enfrentar.